Bueno, ahí donde estamos, les voy a pedir que abran su Biblia en el libro de Apocalipsis, capítulo 11, versículo del 15 al 19. Si por A o B razones no trajeron su Biblia, les vamos a cobrar por ser irresponsables con su Biblia. No, si no la trajeron, ahí está en el boletín. No pueden ir a la guerra sin espada, así es que yo no sé por qué es que vienen sin su Biblia. Bueno, Apocalipsis 11, 15 al 19, el título de esta porción sería La séptima trompeta. Y vamos a leer esos versículos del 15 al 19. El séptimo ángel tocó la trompeta y se levantaron grandes voces en el cielo que decían: el reino del mundo ha venido a ser el reino de nuestro Señor y de su Cristo, y Él reinará por los siglos de los siglos. Y los 24 ancianos que estaban sentados delante de Dios en sus tronos se postraron sobre sus rostros y adoraron a Dios diciendo: te damos gracias, oh Señor Dios Todopoderoso, el que eres y el que eras, porque has tomado tu gran poder y has comenzado a reinar. Y las naciones se enfurecieron, y vino tu ira, y llegó el tiempo de juzgar a los muertos y de dar la recompensa a tus siervos los profetas, a los santos y a los que temen tu nombre, a los pequeños y a los grandes, y de destruir a los que destruyen la tierra. El templo de Dios que está en el cielo fue abierto, y el arca de su pacto se veía en su templo, y hubo relámpagos, voces y truenos, y un terremoto y una fuerte granizada. Señor, gracias por tu palabra, gracias porque buscamos de la mejor manera posible interpretarla correctamente tal como tú indicaste que lo hiciéramos, Señor, cuál fue tu intención. Queremos nosotros conocerla y queremos exponer tu palabra en una forma en la cual se pueda entender y podamos no solamente entenderla, reconocer el mensaje tuyo y al mismo tiempo poder de alguna manera, Señor, aplicarla a nuestra vida. Gracias, Padre, por esta palabra que a pesar de que pudiéramos tener dificultad tal vez entendiéndola, Señor, te pedimos a ti de que por medio del Espíritu Santo nos des la capacidad de poder discernir y poder entender lo que tienes para nosotros en este día. Y es en el nombre de Cristo Jesús que oramos. Amén. Ok, como introducción, déjenme leerles esto rápidamente. Apocalipsis es conocido como un libro lleno de símbolos. Sobre todo si nos vamos a un lado de la teología, de la escatología. ¿A qué me refiero? A una escatología literal, la podríamos definir de esa manera: la escatología literal y la escatología simbólica, para poder minimizar muchos más nombres. Entonces la escatología, que es la profecía de los últimos tiempos, podemos interpretarla literalmente o podemos buscar la manera de hacerlo todo simbólico y caemos en esta categoría. Y les voy a dar un ejemplo más tarde después de que lea esto. Entonces, Apocalipsis es conocido como un libro lleno de símbolos, lo cual no es mentira, sí hay símbolos. En la historia de la interpretación, algunos estudiantes lo han tomado casi todo como simbólico, y ese es un extremo. Porque según su entendimiento era necesario ver el cumplimiento de sus profecías en algún evento, personaje, movimiento o condición del pasado, como la posición amelianista, que dicen de que toda la tribulación ya pasó y que Israel sufrió todo lo que tenía que sufrir, o todos los cristianos sufrieron en los 70 años después de Cristo, cuando Jerusalén fue conquistada, quemada y muchos murieron. Entonces, para los amilenialistas o los que ven el libro de Apocalipsis simbólicamente, tienden a pensar de que la tribulación ya pasó
y lo toman simbólico, como que ya, o lo toman hasta cierto punto histórico en este caso, lo cual no tiene sentido. Y para poder explicar eso, tal vez lo poco que les puedo dar es esto. Juan escribió el libro de Apocalipsis en los años 95 después de Cristo. Eso significa de que la tribulación, de acuerdo a los amilenialistas, ya había pasado. Entonces, ¿por qué Juan está escribiendo algo que ya pasó? Un profeta generalmente hablaba del futuro, no necesariamente del presente ni del pasado. Para recalcar se puede, pero no, un profeta verdadero siempre venía con profecías futurísticas. Entonces, si Juan habla de la gran tribulación y de todo el libro de Apocalipsis, ¿por qué caemos en un lado en el cual pensamos de que esa tribulación ya había pasado? No tiene sentido lógico ni literal. Entonces, como consecuencia, las explicaciones del libro varían mucho según los tiempos y la perspectiva del escritor. Por otro lado, los que creen que en los capítulos del 4 a 22 tendrán su cumplimiento en el futuro, relacionado con la venida del reino milenial y de Jesucristo, concuerdan casi unánimemente en el esquema general del libro y en muchos de sus detalles. Además, se interpreta en forma más literal. El lenguaje del libro es pintoresco y emplea figuras y comparaciones bien conocidas entre los cristianos y estudiantes bíblicos, como las del cordero, la bestia, Balán, el verbo, las ropas blancas, los sellos, etc. Y estos son símbolos, y lo cual entendemos lo que significa porque ya leímos las escrituras. Ese es otro punto. Si leemos Apocalipsis y no hemos leído el Viejo Testamento ni el Nuevo Testamento, vamos a estar mucho más perdidos que todos. Tenemos que conocer el lenguaje bíblico. Entonces, el mismo contexto a menudo señala lo que es simbólico y su interpretación, como sucede con los candeleros y las estrellas en el capítulo 1, versículo 20. O la estrella en el capítulo 9, versículo 1, y el dragón en el capítulo 12, versículo 9. Entonces, son símbolos que ya los entendemos. Por ejemplo, ¿qué es el candelero? En el capítulo 1, versículo 20 de Apocalipsis. Son las 7 iglesias, exactamente. Las 7 iglesias. ¿Y quiénes son los siete ángeles, los 7 espíritus, pudiéramos decir en ese caso? Son los 7 mensajeros o los 7 pastores, o hay diferentes formas en que pudiéramos explicar eso. Muchos dicen de que los 7 candeleros obviamente son las iglesias, y que los 7 espíritus o los 7 mensajeros son los pastores de cada una de esas iglesias, o pudieran ser el mensajero que fue mandado nada más a esa iglesia para llevar el mensaje. Entonces podemos encontrar explicaciones cuando vemos comparaciones o simbolismos que a veces ya los entendemos. Por ejemplo, todos sabemos quién es el cordero, sabemos quién es la bestia, sabemos quién es Balán, sabemos quién es el verbo, ¿sí o no? Sabemos lo que son las ropas blancas, los sellos, sabemos que son sellos. Entonces, todo eso se puede entender literalmente con el contexto de que ya entendemos, porque ya leímos qué significan. Entonces, siendo que Dios es espíritu, su trono en el cielo no debe tomarse en sentido físico. Sin embargo, no debe perderse de vista la enseñanza de que Dios tiene autoridad, poder, que controla el universo, y específicamente los acontecimientos y movimientos que se profetizan en este libro. Entonces, la norma general, como en toda la Biblia, debe ser que si la interpretación literal tiene sentido y es consecuente, entonces así debe de entenderse el pasaje. Por ejemplo, cuando habla de ángeles, terremotos, trompetas, santos, Israel, los árboles, el mar o el sol, si en algún detalle
el estudiante no está seguro acerca de cómo será el cumplimiento, ya sea en la forma que Juan lo vio o en la forma más simbólica, con humildad y paciencia, debe dejar pendiente ese aspecto. Los que vivirán en esa época futura reconocerán el cumplimiento de la visión, no nosotros. Y ese es el problema que tiene Apocalipsis, porque todo es futurístico, no podemos a ciencia cierta asegurar algo que no hemos visto todavía. Entonces, los que vivirán en esa época futura reconocerán el cumplimiento de la visión. Sin embargo, el lector de hoy no puede dejar de ver el mensaje de advertencia, juicio, santidad, gloria, soberanía, consolación o triunfo que comunica el pasaje. ¿Sí estamos? Ok. Con eso en mente, entramos a la séptima trompeta. Lo que va a pasar acá es algo bien inusual, o pudiéramos pensar de que es inusual, pero la realidad es que no es inusual. Y acá tenemos el anuncio del reinado de Cristo. ¿Ok? El anuncio del reinado de Cristo. Estamos en la séptima trompeta. Eso serían los versículos del 11, del 15 al 19. Cuando leemos cualquier versículo que pudiéramos leer dentro de la Biblia, tenemos que tener 4 cosas en mente muy claramente. La historia que nos da el contexto que estamos leyendo. Fuera de la historia o del contexto bíblico que está ahí, tenemos que tener la exégesis. La exégesis es la manera de cómo fue escrita y poder decir, oh, aquí dice candelabros, bueno, en el caso de lo que vamos a ver ahora, las trompetas, las 7 trompetas, ok, si la Biblia dice 7 trompetas, ¿son trompetas? Tenemos que creer que son trompetas. Entonces tenemos que ver la exégesis del texto y entender lo que literalmente dice primeramente. Después nos vamos a la hermenéutica para ver el significado de ese texto. Y ese significado hermenéutico tiene que ver con la exégesis que ya hicimos y con el contexto bíblico, histórico e inclusive de parte del lenguaje en el cual fue escrito también para poderlo entender mejor. Y por último llegamos a la homilética, que es la aplicación directa para cada uno de nosotros. ¿Okay? ¿Cómo me afecta o cómo cambia mi vida el saber de que Cristo reina ya? Y esa sería la aplicación. Entonces, cada vez que leemos algo, tenemos que, bíblico sobre todo, pasajes bíblicos, tenemos que tener la historia, la exégesis, la hermenéutica y la homilética como ayuda para poder entender lo mejor acerca de lo que Dios dejó para nosotros. Apocalipsis 4 al 5, que es donde en el capítulo 4 la iglesia ya ha sido arrebatada de acuerdo a nuestra forma de entender la palabra. Entonces 4 y 5 ofrece una visión impresionante del cielo que se centra en el propio trono de Dios. Los 2 capítulos siguientes, 6 y 7, se centrarán en los acontecimientos terrestres. Entonces, de repente Juan nos lleva al cielo, bajamos a la tierra, subimos al cielo y bajamos a la tierra nuevamente. Y tenemos este contraste back and forth, ¿ok? De arriba para abajo. Entonces, tratando de entender, bueno, ¿y por qué me llevaste al cielo ahora? ¿Y por qué bajamos a la tierra ahora? Entonces, eso es algo de que en el pueblo judío era una forma de escribir hasta cierto punto que tenían, de que nos dicen algo y después lo recalcan nuevamente, o me lo dicen de una manera un poco diferente y me le agregan un poco más. Acuérdense que la palabra es la revelación progresiva de Dios para nosotros, ¿no? Entonces, obviamente, desde el principio no lo dice todo. Por ejemplo, en Génesis podemos leer Génesis y entender mucho, pero no lo entendemos todo. Entonces el Señor empieza a darnos más y más y más y más. Eventualmente llegamos a Cristo, y Cristo es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo y viene a implantar el nuevo pacto, el pacto de gracia, y todo eso ya nos hace un poco más de sentido. Podemos entender ahora los sacrificios y todo lo que pasaba en el Viejo Testamento. Entonces, por eso es que cuando leemos algo,
tenemos que leerlo dentro de todo el contexto bíblico para ver si hace sentido o no. Y por eso es que a veces vamos, en el caso de Apocalipsis, nos lleva del cielo a la tierra, del cielo a la tierra, y nos lleva a muchas cosas que nos quedamos confundidos porque no hay una cronología bien clara para poder determinar de que, ok, ahora sigue esto. No, a veces estamos entre medio de las cosas, o a veces nos regresamos y nos explica nuevamente Juan. Entonces, con eso en mente, 6 y 7 se centran en los acontecimientos terrestres. Luego, en el 8, versículos 1 al 5, la escena vuelve al cielo, y así sucesivamente. ¿Qué nos revela esto? Que el Dios que se sienta en el trono del cielo tiene el control absoluto de lo que ocurre en la tierra. Los sucesos que ocurren en la tierra, por muy aterradores y devastadores que sean, no son casuales ni aleatorios. ¿Okay? Son ordenados por aquel que está sentado en su trono. El cielo gobierna en la tierra. Dios supera todo lo que ocurre. Esto debería ser un consuelo supremo y un consuelo para nosotros en tiempos inciertos y problemáticos. Entonces, el punto de todo esto es que Dios está en control de todo. Pero ¿por qué me enseña el cielo y después la tierra? Él tiene su propósito. Y a veces no lo entendemos hasta que hemos leído todo. Aquí está un ejemplo para que entiendan. Por ejemplo, en el capítulo del 1 al 3 es una escena en la tierra. Del 4 al 5, una escena en la tierra, en el cielo. Del 6 al 7 es una escena en la tierra. Del 8, del 1 al 5 es una escena en el cielo. En el capítulo 8, del 6 hasta el 14-20 es una escena en la tierra. El capítulo 15 es en el cielo. Y del 16 en adelante hasta el 20 al 10 es una escena en la tierra. Entonces vemos cómo es como un sub y baja. Y a veces tenemos que acoplarnos y tratar de ver la mejor forma de entenderlo todo en una forma global. También en el cielo podemos encontrar el trono celestial, el Cordero está en el trono, el capítulo 5, el quinto sello del juicio, en el capítulo 6 hasta el 9 al 11, la gran multitud del 7 hasta el 17, del 9 al 17 versículos. Preparaciones para los juicios de la trompeta, del 8 del 1 al 5, el anuncio de la séptima trompeta, que es lo que estamos entrando ahora, la expulsión de Satanás, del 12, en el capítulo 12, el anuncio de la séptima trompeta final, en el capítulo 15. A ver, ¿cuál teléfono vamos a vender? En subasta. Y en los 19 en adelante, alabanza por el juicio. Entonces vemos todo eso en el cielo. En la tierra, los primeros 4 sellos del juicio en el capítulo 6. El sexto sello del juicio, el capítulo 6. El sello de los 144,000 en el capítulo 7. Los primeros 6 juicios de la trompeta en el capítulo 8. El libro pequeño en el capítulo 10. El ministerio de los testigos en el capítulo 11, ya lo vimos, la actividad de Satanás del 12 en adelante, la actividad de las 2 bestias en el capítulo 13, el juicio al final de la gran tribulación, capítulo 14, los 7 juicios de las copas, capítulo 16, la destrucción de Babilonia, capítulo 17, la segunda venida de Cristo del 19 en adelante, y el reino milenario del 20 en adelante. Entonces, ya lo bombardeé con información. ¿Qué van a hacer con ella? De seguro nada, porque ya se les olvidó. Lo que estoy tratando de establecer es la dificultad hasta cierto punto de leer un libro como este y poder llevarlo en armonía con todo lo que está pasando. ¿Okay? Para tener una mejor idea. ¿Okay? Esto me lo encontré y creo que tiene muy buena información acá. Podemos ver la visión de Cristo en el capítulo 1, la primera columna que está allí. ¿Dónde me salió esto? Las 7 iglesias de Cristo en el capítulo 2 y 3, que es la segunda columna. ¿Okay? La primera columna es la visión de Cristo, que son las cosas que has visto, la revelación que se le da a Juan cuando ve la visión de Cristo con todos sus calificativos. Las 7 iglesias de Cristo es la era de la iglesia, o las 7 iglesias representan toda la iglesia que ha existido hasta ahora, y esas son las cosas que son.
Y después entramos a la columna mayor, donde están todos los dibujos, donde dice la conquista de la tierra por parte de Cristo, empezando con los 7 sellos. El séptimo sello no es nada más que la abertura para las 7 trompetas. De la misma manera, vamos a llegar a la séptima trompeta, que no es nada más que la apertura para las 7 copas. Y esto es lo que se enfoca en su mayoría en la gran tribulación mayor. Los 7 sellos, las 7 trompetas y las 7 copas. Estamos en la penúltima copa, que es la séptima copa, que básicamente nos abre el canal para llegar a las 7 copas. Y después de eso, es obvio, tenemos el reino venidero de Cristo. Jesucristo baja a reinar por 1000 años en la tierra. Ok, visiones y eventos. En este diagrama es un poco más fácil tal vez de entenderlo. Podemos ver la época actual de gracia, donde están todas las iglesias. Después de que termina la época de la gracia, viene el rapto. Una vez que el rapto sucede, entramos al tribunal de Cristo, cuando todos los cristianos vamos a ser juzgados por nuestro Señor. Al mismo tiempo esperamos la boda del Cordero. Mientras eso está pasando en el cielo, en la tierra, ya la tribulación ya empezó con los 7 sellos, y ahí siguen las 7 trompetas y las 7 copas. Al final de las 7 copas regresa el Señor a juzgar a vivos y muertos, manda a la bestia y a Satanás los guarda básicamente, y es la segunda venida lo que abre los 1000 años en la tierra del reino milenial de Cristo, que va a reinar desde Jerusalén. Al final de los 1000 años hay otra revuelta, Satanás vuelve a salir y viene lo que se le conoce como el juicio del trono blanco para todos los incrédulos, y una vez que son juzgados son mandados al lago de fuego y entramos al cielo nuevo y tierra nueva, o al lugar eterno. ¿Okay? La nueva Jerusalén baja y empieza toda la eternidad para todos los creyentes. Entonces, eso tienen que tenerlo en mente. Obviamente esto es desde la perspectiva pre-tribulacional. Que si somos amilenialistas, esto no hace nada de sentido y no tiene nada de gracia para nosotros, porque todo eso ya pasó para ellos. Entonces, pero no es así. No debería ser así si lo vemos sobre todo literalmente. Ok, continuemos. Entonces, en los capítulos 6 al 11 hemos estudiado los acontecimientos de la gran tribulación. Capítulos 12 al 19 se cubre el terreno de lo peor que va a pasar en la tribulación. Y lo vamos a ver con una inclinación diferente, porque las mismas escenas en diferentes ángulos van a pasar. Y esto a veces resume nada más lo que vamos a estar viendo. Por ejemplo, en este pasaje que leímos, la séptima trompeta que fue anunciada en Apocalipsis 17, imagínense, desde el 17 ya se había anunciado la séptima trompeta. Está a punto de sonar. Cuando se suene, esta trompeta desatará los actos finales de juicios de Dios sobre la tierra. Y esto es lo que dice en el capítulo 10 de Apocalipsis, versículos 6 y 7. Y juro por el que vive por los siglos de los siglos, este es un ángel hablando, quien creó el cielo y las cosas que en él hay, y la tierra y las cosas que en ella hay, y mar y las cosas que en él hay, que ya no habrá dilación. ¿Qué es dilación? Tiempo. O ya no habrá más tiempo de espera, pudiéramos decir, sino que en los días de la voz del séptimo ángel, que es lo que vamos a ver, cuando para tocar la trompeta, entonces el misterio de Dios será consumado. ¿Qué es la consumación del misterio de Dios? La segunda venida, a juzgar a vivos y muertes. ¿Ok? Como él lo anunció a sus siervos los profetas, él iba a venir y él va a venir. Entonces, la séptima trompeta básicamente es lo que vamos a entrar. Está anunciando de que ya está acá, o ya vino. Y decimos, pero no ha pasado todavía. Sí, pero así es la escritura hebrea. Bueno, en este caso griega. Pero van de la mano. Entonces, nos está diciendo algo que no ha pasado, pero para Dios ya pasó.
porque para Él todo lo que estamos viviendo nosotros es historia. Acuérdense de eso. Entonces, durante esta trompeta, la séptima, aquí está el resumen de esta trompeta. Primero, Cristo reinará para siempre sobre los reinos de este mundo. ¿Ok? Eso es algo que vamos a ver. Las naciones están enojadas porque la ira final de Dios está por venir. También está ahí. Es un tiempo para que los muertos sean juzgados. Los muertos van a ser juzgados. ¿Ok? El tiempo para recompensar a los siervos de Dios. Y punto número 5, el templo de Dios fue abierto o es abierto. Todo esto está ahí. ¿Y qué hacemos con él? Nada más leerlo y entenderlo de la mejor manera posible. ¿Ok? La séptima trompeta provocará una devastadora ola de juicios, cumplirá las antiguas profecías de Joel 2, del 1 al 2, y lo tienen ahí en verde. Miren lo que dice: tocad la trompeta en Sión y haz sonar una alarma en mi santo monte, que todos los habitantes de la tierra tiemblen, porque el día del Señor viene, porque está cerca. Un día de tinieblas y de oscuridad, un día de nubes y de oscuridad, como la mañana se extiende sobre los montes, un pueblo grande y un fuerte. No ha habido nunca igual, ni habrá más después de él, ni siquiera a los años de muchas generaciones. Entonces, cuando suena, se revelan los 7 juicios de las copas. Estas copas contienen los últimos impresionantes y horribles juicios de Dios. En la revelación, en el libro de Apocalipsis, capítulo 15, del 1 en adelante, empieza esto. El sonido de la séptima trompeta alerta al mundo de que el Rey Jesús está a punto de reclamar todo lo que le pertenece. En pocas palabras, todo lo que se perdió en Génesis, lo va a recuperar acá. Este pasaje nos lleva hacia el futuro, obviamente, hacia adelante en el tiempo, hasta el borde de la eternidad, si pudiéramos decirlo así. O sea que antes de entrar a la eternidad, todo esto va a pasar. Antes de que Dios venga y reine, esto tiene que pasar. Entonces somos transportados hasta el final de la era, en un momento en que Jesús ha tomado posesión del mundo y ha juzgado el pecado y a los pecadores. Mientras miramos a ese bendito día, encontramos en el cielo un estado de regocijo, y es lo que va a pasar. La séptima trompeta suena y hay gozo en el cielo. A diferencia de las trompetas anteriores, la séptima no anuncia ningún juicio, sino la sustitución de los reinos de este mundo por el de nuestro Señor Jesucristo. Y aunque se trata de un hecho que todavía ha de acontecer en el futuro, aquí es presentado como si ya hubiera sido consumado. Esto no nos debe de extrañar, puesto que todo lo que dice el Dios Todopoderoso se cumplirá. Por esa misma razón, los profetas del Antiguo Testamento que hablaron en su nombre también se expresaban de esta misma manera, puesto que para ellos era completamente seguro que lo que anunciaban iba a tener su cumplimiento exacto. Y vemos en el Viejo Testamento a todos los profetas mayores, cómo ellos escribían de esta manera. Entonces, ¿qué ha pasado? Ha llegado el momento del juicio final, ha llegado el momento de arrancar el universo de las manos del usurpador Satanás para destruir al anticristo, al falso profeta y a todos los que le sirven a sus causas, destruirlos a todos y dar el reino a Cristo. Es lo que está anunciando esta trompeta. 1 Corintios 15 nos dice que entonces viene el final, versículo 24, cuando Él entrega el reino al Dios y al Padre, cuando Él ha abolido todo gobierno y toda autoridad y poder. Cristo viene a acabar con el reino de Satanás, el reino del anticristo, los reinos de este mundo. Él toma el reino y se le da al Padre. Él debe reinar, dice, hasta que haya puesto a todos los enemigos bajo sus pies. El último enemigo que será abolido es la muerte, y todas las cosas serán sometidas. ¿A quién? A Él mismo. Entonces, el reino del ungido Señor. O sea, la última lectura que le voy a leer para entrar al versículo.
¿Por qué? Porque esto es muy importante. En el Salmo 2, del 1 al 12, es un salmo mesiánico que no habla de la primera venida de Cristo, sino que de la segunda venida de Cristo. Y puede estar muy claro acá. Si ustedes abren su Biblia, en el Salmo número 2, del 1 al 12, dice lo siguiente. ¿Por qué se sublevan las naciones y los pueblos traman cosas vanas? Se levantan los reyes de la tierra y los gobernantes traman unidos contra el Señor y contra su ungido, diciendo, rompamos sus cadenas y echemos de nosotros sus cuerdas. El que se sienta en los cielos se ríe, el Señor se burla de ellos. Luego les hablará en su ira y en su furor los aterrará. Pero yo he consagrado a mi rey sobre Sión, mi santo monte. Ciertamente anunciaré el decreto del Señor que me dijo, mi hijo eres tú, yo te he engendrado hoy, pídeme y te daré las naciones como herencia tuya y como posesión tuya los confines de la tierra. Tú los quebrantarás, con vara de hierro los desmenuzarás como vaso de alfarero. Ahora pues, oh reyes, mostrad discernimiento, recibid amonestación, oh jueces de la tierra, adorad al Señor con reverencia y alegraos con temblor, honrad al Hijo, para que no se enoje y perezcáis en el camino, pues puede inflamarse de repente su ira. Cuán bienaventurados son todos los que en él se refugian. Esta es una profecía de la segunda venida. Y hay algo acá que quiero que entiendan. De que dice acá, ciertamente anunciaré el decreto del Señor que me dijo mi hijo eres tú, yo te he engendrado hoy, pídeme y te daré las naciones como herencia tuya y como posesión tuya los confines de la tierra. Y dice, lo siguiente dice, tú los quebrantarás con vara de hierro, los desmenuzarás como vaso de alfarero. Ahora, ¿de qué está hablando ahí? Si ustedes no entienden eso, lo vamos a ir desarrollando mucho mejor después. Cuando lleguemos al milenio, nos vamos a dar cuenta de que a veces hemos pensado de que el milenio ¿va a haber paz, sí o no? ¿Quién va a estar en control de todo? Cristo. ¿De dónde va a estar reinando? Del monte, en Jerusalén. Pero ¿por qué dice Joel que tú los quebrantarás con vara de hierro? O sea que no va a ser un milenio, ¿cómo les diré? De que solo va a haber amor, amor, amor y paz y paz y paz. No. El Señor va a estar reinando con vara dura. ¿Por qué? Todas las naciones todavía van a estar allí. ¿Y van a haber incrédulos, sí o no? Sí, es obvio. Entonces, alguien tiene que reinar con vara dura y ese va a ser nuestro Señor. Bueno, con eso en mente, entremos después de, ya para terminar, ¿verdad? Al borde de la eternidad. 3 razones para adoración, alabanza y emoción en el cielo a medida que llega el fin. Es lo que vamos a ver. 3 razones para adoración, alabanza y emoción en el cielo a medida que llega el fin. ¿Okay? La primera razón, hay alegría por un gobernante. ¿Quién es ese gobernante? Jesucristo. Vamos a verlo. Versículo 15, capítulo 11, versículo 15. El séptimo ángel tocó la trompeta. Ok, nuevamente, esta es la última trompeta. El ángel la va a tocar. Es la última trompeta que vamos a escuchar hasta que la escuchemos nuevamente en el capítulo 15, versículo 1. La vamos a escuchar nuevamente, pero ya le pueden explicar por qué. Entonces, el séptimo ángel tocó la trompeta y se levantaron grandes voces en el cielo. Grandes voces, en el griego es megafón, o sea, megafón, que como viene la palabra megáfono para nosotros de ahí. O sea que las voces fueron muy, muy altas, muy fuertes, que decían, el reino del mundo ha venido a ser el reino de nuestro Señor y de su Cristo. Pregunta, ¿de quién es el mundo y la creación? De Dios. Entonces, ¿por qué nos está diciendo acá que el reino del mundo ha venido a ser de Él? Ya no estaba en él. Estaba en manos de Satanás, ¿no? Porque el enemigo, archienemigo de Dios,
que ha sido Lucifer, que no es enemigo, nada más es una figura utilizada por Dios para honra y gloria de su nombre. Pero él no significa ninguna amenaza para Dios. Pero él le ha entregado esa libertad de reinar en este mundo a Satanás. Entonces, por todo este tiempo en la humanidad, ¿quién ha estado reinando nuevamente? Bueno, depende, ¿no? Sí, depende de la perspectiva. Teológicamente, Dios está en control absolutamente de todo. Pero Él le ha dado la libertad a Satanás para que pueda reinar el mundo. Él es el príncipe de este mundo, ¿sí o no? Entonces, en este momento de que se toca la trompeta, las voces con megáfonos, si le podemos decir acá, dicen a fuerte voz que el reino del mundo ha venido a ser el reino de nuestro Señor y de su Cristo. Entonces es como que digamos que antes no era de Él y ahora se le va a dar a Él. No, siempre ha sido de Él. Pero lo que está diciendo es que ahora la autoridad que le dio, o la libertad o privilegio que le dio a Satanás, se lo quita. Y ahora viene Él a reinar como el único verdadero rey de todo. Y Él reinará por los siglos de los siglos. Aquí hay una pequeña pausa para poder entender lo siguiente. Porque dice los siglos de los siglos. Entonces, si leemos eso, ¿qué significa? Que va a ser para siempre. Que va a ser para siempre. ¿Ok? Sí y no. Y es cierto, pero tampoco es verdaderamente cierto. ¿Por qué? Porque si ustedes buscan en el hebreo, viendo las profecías en el Viejo Testamento, nos damos cuenta de que siglos a veces es una era de tiempo o un tiempo corto. No necesariamente, y puede significar eternamente también, pero dependiendo del contexto en que lo estemos leyendo. En este caso, Él reinará por los siglos de los siglos. Va a reinar por los siglos de los siglos, pero está hablando de que va a reinar ¿qué? El mundo. ¿Cuál es el mundo? La tierra, donde están todas las naciones. Ahora, ¿cuándo va Él a imponer su reino? Cuando regrese y va a empezar el reino milenial. Entonces estamos hablando de un reino que es corto, si lo pudiéramos llamar corto, 1000 años. Entonces, siglos de los siglos puede significar 10 siglos. ¿Sí me entienden? Y no necesariamente por una eternidad. Ahora, podemos decir también que es una eternidad. ¿Por qué? Porque Cristo va a reinar por 1000 años y va a continuar reinando en una eternidad. ¿Sí me entienden? Pero tenemos que verlo dentro del contexto. Acá, si solo está hablando del reino del mundo, tenemos que pensar, entonces Él va a venir a reinar por 1000 años. Entonces está hablando de que por 1000 años Él va a estar reinando. ¿Okay? Pero no necesariamente que continúa, no porque no continúe, sino porque la palabra nos hace que pausemos acá y pensemos de que esto es limitado. Entonces el reino del mundo ha venido a ser el reino de nuestro Señor y de su Cristo. Y Él, Cristo, reinará por los siglos de los siglos. Entonces, el alcance de su reino y el lapso de su reino están ahí. El alcance de su reino es ¿cuánto? Todo el mundo. Él va a reinar. ¿Y el lapso de su reino? El reino milenial, 1000 años. ¿Sí me entienden? Entonces vemos muy claramente eso. Entonces el cielo se regocija porque Dios y su Hijo Jesús han tomado posesión de un mundo que se perdió para el pecado, y Satanás hace miles de años. ¿Desde cuándo está reinando Satanás? De Génesis 3, 15, ¿verdad? Ajá, para acá. Entonces, Juan 14:30 dice: no hablaré mucho más con vosotros, Jesucristo hablándole a los apóstoles, no hablaré mucho más con vosotros porque viene el príncipe de este mundo. ¿De quién está hablando? Satanás. Y él no tiene nada en mí. ¿Ok? Entonces, aquí para demostrarles de que Satanás ha estado reinando. ¿Ok? Mateo 4:8-9 también dice esto. Cristo mismo dice: otra vez el diablo le llevó a un monte muy alto y le mostró todos los reinos del mundo y la gloria de ellos. ¿Y qué le dijo? Todo esto, si me adoras, todo eso te lo daré. Entonces, ¿por qué le está ofreciendo algo? Porque es de Él.
Si no hubiese sido de él, no se lo hubiera ofrecido a Cristo. ¿Sí me entienden? Porque Cristo no le pelea y no le dice, eres mentiroso porque esto es mío. No, él lo respeta y sabe porque entiende lo que está pasando. Entonces podemos ver de que él estaba en control, o está todavía en este caso para nosotros, ¿verdad? Segundo de Corintios 4:4, en los cuales el Dios de este mundo, ¿quién es el Dios de este mundo? Satanás ha cegado el entendimiento de los incrédulos para que no vean el resplandor del evangelio de la gloria de Cristo, que es la imagen de Dios. ¿Ok? Daniel 2:44. En los días de estos reyes, el Dios del cielo levantará un reino que jamás será destruido, y este reino no será entregado a otro pueblo. Desmenuzará y pondrá fin a todos aquellos reinos, y él permanecerá para siempre. Ahora, ¿de quién estamos hablando acá? Cristo. Muy diferente, porque está hablando del milenio en este caso, Daniel. ¿Ok? Entonces, aunque los resultados completos del sonido de la séptima trompeta solo se esbozan aquí y no se concluyen, como se hará en el capítulo 16, en pocas palabras, esto solo nos está dando un resumen de todo lo que tiene que pasar. La introducción de la séptima trompeta es muy dramática. Cuando el ángel tocó la trompeta, se escucharon voces en el cielo que decían: los reinos del mundo han venido a ser de nuestro Señor y de su Cristo, y él reinará por los siglos de los siglos. Versículo 16. Y los 24 ancianos, ¿quiénes son los 24 ancianos? Hay diferentes opiniones, ¿ok? Y nosotros llegamos a ciertas conclusiones, no porque la Biblia nos desglose muy claramente la definición de estos 24 ancianos. Hay personas que dicen que los 24 ancianos es el Viejo Testamento y el Nuevo Testamento. ¿Ok? 12 son los profetas del Viejo Testamento y los profetas y los apóstoles, en este caso del Nuevo Testamento. Muchos dicen de que los 24 ancianos son la iglesia arrebatada, y para nosotros creo que eso hace mucho más sentido que los profetas del Viejo Testamento o los apóstoles del Nuevo Testamento. Los 24 ancianos técnicamente para nosotros llegan a representar la iglesia arrebatada que ya está en el cielo. ¿Por qué? Porque vamos a reinar con Cristo, ¿sí o no? ¿Sí? Sí. Ok, entonces miren lo que sigue. Si eso es cierto, estos 24 ancianos que estaban sentados delante de Dios, ¿en qué? En sus tronos. ¿Quiénes van a reinar con él? La iglesia. Entonces, a nadie más se le puede decir que va a tener tronos. Los apóstoles no tienen tronos. Los profetas del Viejo Testamento tampoco van a tener tronos. La iglesia va a tener tronos. Entonces, la lógica nos dice de que los 24 ancianos acá deberían de ser la iglesia arrebatada. Entonces ellos están en el cielo, estaban sentados delante de Dios en sus tronos, se postraron sobre sus rostros y adoraron a Dios. ¿Quién va a estar adorando a Dios todo el tiempo? La iglesia. Y adoraron a Dios diciendo ¿qué? ¿Qué es lo que van a decir? Versículo 17. Te damos gracias, oh Señor Dios. ¿Ok? Están agradecidos. ¿Ok? Te damos gracias, oh Señor Dios Todopoderoso. The Almighty God. ¿Ok? Todopoderoso. El que eres y el que eras, porque has tomado tu gran poder y has comenzado a reinar. ¿Ok? Empecemos desde el principio. Te damos gracias, oh Señor, ¿qué? Todopoderoso. No, allí, no. Señor. ¿Señor qué? ¿O Señor qué? Dios. Señor Dios. ¿A quién se refieren estos santos? ¿Están seguros? Estamos hablando de Jesucristo. Miren lo que dice. A veces tenemos que leer.
Si decimos, oh Señor Dios, por sí solo podemos decir, oh sí, el Señor Dios Padre. Pero no es eso. Estos 24 ancianos están directamente hablándole a Cristo. Miren lo que dice ahí. Te damos gracias, oh Señor Dios Todopoderoso, el que eres y el que eras. ¿Quién es el que era y el que era? Jesucristo. Porque has tomado tu gran poder y has comenzado a reinar. ¿Quién va a ser el rey? Cristo. Entonces, ¿a quién le están hablando? A Cristo. Pero miren cómo se le llama, oh Señor Dios Todopoderoso. Ese es el rey que nos salvó, el Dios Todopoderoso, que era y que es, y que ha tomado este gran poder ahora y ha comenzado a reinar. Entonces esta séptima trompeta nos está diciendo de que el Señor ha venido y ha tomado control de todo nuevamente y empieza a reinar. Y decimos, bueno, pero si no hemos entrado al milenio todavía. Sí, es la forma en cómo los profetas escribían. Y tenemos que entenderlo. No lo podemos poner cronológicamente donde debería estar porque ya Juan ya lo había hecho. Entonces vemos acá la fuerza de su reino. ¿Cómo es? Todopoderosa. ¿Sí o no? Ok, podemos decir de que la fuerza de su reino, Él es un Dios todopoderoso, ese es nuestro Señor. Pero también podemos ver la estabilidad de su reino. ¿Por qué? Porque Él era y es. Y también podemos ver la seguridad de su reino, que es por una eternidad. O sea que Él reina por siempre. Mateo 24:30 dice, entonces aparecerá en el cielo la señal del Hijo del Hombre y entonces todas las tribus de la tierra harán duelo y verán al Hijo del Hombre que viene sobre las nubes del cielo con poder y gran gloria. Esta es la segunda venida. Okay, esto es lo que está hablando Juan acá. Pero ¿por qué lo mete entre medio del libro, de entre medio de toda la tribulación? Nos dice que ya vino el Señor y ya está reinando. Porque así es la escritura de los profetas. Y no la podemos seguir cronológicamente como nosotros pensamos. Pero ¿podemos hacer sentido de todo eso? Si lo entendemos correctamente, creo que sí. Ok, al borde de la eternidad. 3 razones para adoración. ¿Quiénes están adorando a Dios? La iglesia, los 24 ancianos. Ok. Y están alegres porque ya vino Dios. Ahora, pregunta. Ya pasamos por esta prueba cuando vimos en los capítulos anteriores, cuando esta multitud que ha sido salva, cuando la predicación de los 144,000 y en los primeros 7 sellos vimos cómo mucha gente se entregó a Cristo y dieron su vida en la tribulación y murieron y ahora están en el cielo. De la misma manera, la iglesia que ahora está en el cielo, tanto los 24 ancianos como estos que fueron salvos durante la tribulación, ahora ellos están orándole a Dios y le dicen, ¿y hasta cuándo? ¿Hasta cuándo? ¿Hasta cuándo vas a traer el juicio sobre las naciones? Y la pregunta era esta, anteriormente yo se lo dije, ¿podemos nosotros, una vez que estemos en el cielo, pedirle a Dios que traiga su justicia sobre la tierra? ¿Correctamente? ¿O teológicamente? ¿O bíblicamente hablando? Si estamos en la tierra, ahorita acá nosotros, ¿desde qué punto de vista vemos las cosas? Desde el punto de vista humano. ¿Ok? Dentro de mi humanidad, yo no le puedo pedir a Dios que mande su justicia ahorita mismo. ¿Por qué? ¿Por qué? Sigue siendo pecadores. Porque hay muchos pecadores
Pero yo no estoy pensando en los muchos pecadores. Yo estoy siendo una persona cristiana egoísta que está pensando en mi familia primeramente. Y si hay algunos incrédulos, yo quiero que el Señor todavía no venga. ¿Sí o no? Porque los incrédulos, mis tíos, primos, abuelitas o lo que sea, yo no quiero que se vayan al infierno. Entonces estoy pidiéndole a Dios desde un punto de vista humano y egoísta a que su juicio no venga a la tierra todavía. Pero muy diferente los 24 ancianos y todos los que fueron redimidos durante la tribulación, que fueron salvos y ahora están en el cielo y están adorando a Dios y le están diciendo: ¿hasta cuándo, Señor? ¿Por qué la mentalidad ha cambiado? Porque ya es espiritual, ya están mal. Ya son santos. Porque ya son santos y ahora tienen... ¿Se recuerdan que nosotros deberíamos de tener la mente de Cristo? ¿Cuánto tiene la mente de Cristo? Si ustedes me dicen sí, yo les preguntaría lo siguiente: ¿por qué pecan entonces? Entonces, ahora, técnicamente deberíamos de tener la mente de Cristo, sí, pero ¿actuamos exactamente como Cristo? No, porque esta pecaminosidad que tengo como cuerpo me evita tantas cosas. Entonces, pero ahora que estamos en el cielo es muy diferente. Ahora sí tenemos la mente de Cristo muy clara. Ahora podemos pensar como Cristo ve a la humanidad. Ahora los redimidos que están en el cielo y la iglesia arrebatada miran a la humanidad y dicen: esta gente no entiende de que han ofendido al Dios Santísimo. Y entonces ahora la parte de la adoración va más allá de lo que pudiéramos adorar a Cristo acá. Esa adoración en el cielo es súper mayor al punto de que ya no vemos de que el Señor va a matar a toda esta gente, sino que ya lo ven desde el punto de vista de que toda esta gente merece muerte y peor todavía. ¿Sí me entienden? Ya no lo estamos viendo desde el punto de vista humano. Entonces, por eso es que hay una adoración en el cielo y pidiéndole a Dios que ya trae la justicia sobre la tierra. ¿Por qué? Porque la mentalidad del salvo, del santo, que está en el cielo ya en su presencia, ya ve las cosas totalmente diferente a como nosotros las vemos. ¿Sí me entendieron? Sí. Ok. Entonces, hay alegría por un gobernante. Entonces se alegra el cielo. Los 24 ancianos, con voz fuerte, están alegres ahora. ¿Por qué? Porque Jesucristo ha tomado el reino que le pertenecía a él ya desde antemano. Obviamente es lo que estaba tratando de explicarles por qué se gozan. Hay alegría por una recompensa también. Y aquí vamos a ver el mismo caso. Porque la recompensa no solo va a venir para los santos, pero viene también para los incrédulos. Ahora, ¿debería el santo que está en el cielo adorando al Señor alegrarse por la recompensa de los incrédulos? Desde el punto de vista lógico y teológico, y que tenemos la mente de Cristo y estamos en una esfera totalmente diferente, ahora sí podemos decir sí. Sí, Señor, trae el juicio y recompénsalos tal como ellos merecen. Pero ahorita, ¿lo hiciéramos? No. Le podemos decir al Señor, ven con fuego y mata a todos estos incrédulos que hay acá. ¿Cuál es el problema con eso? De que allí me voy yo también. Entonces, hay alegría por un gobernante. Cristo viene y toma las riendas de su reino. Hay alegría por una recompensa. Él viene a juzgar a vivos y muertos y a darle a lo merecido a cada uno. Miremos lo que sigue entonces. Versículo 18. Y las naciones se enfurecieron. ¿Por qué? ¿Por qué se enfurecieron? ¿Se recuerdan lo que leímos cuando estaban los testigos? ¿Qué hacían todas las naciones cuando veían los testigos predicar el evangelio? Estaban enojados. ¿Por qué no querían escuchar la palabra? Porque la palabra cambia y ellos no querían cambiar. Con su injusticia estaban deteniendo la justicia de Dios, deteniendo la verdad. Y cuando mueren están alegres y hasta se dan regalos, ¿se recuerdan? Entonces, ahora que viene Cristo, ¿ustedes creen que van a estar contentos y dicen, oh, qué bueno que ya vino? Oh, no. Se enfurecieron porque ya no pueden continuar haciendo lo que ellos quieren. Ahora viene un rey con poder
a juzgar a vivos y muertos. Entonces las naciones se enfurecen porque no aceptan la idea de que Cristo venga a reinar sobre ellos. Todo incrédulo piensa de la misma manera. Todo ateo se ha hecho ateo por lo mismo, porque no quiere reconocer de que Dios es rey, sobre todo de su vida. Entonces las naciones se enfurecieron y vino tu ira. ¿Cuál es la ira de Dios? El día del Señor. Joel habla del día del Señor, el día del Señor, el día del Señor. Isaías habla del día del Señor. Entonces, y vemos a todos estos apóstoles. Zacarías habla del día del Señor. La ira del Señor viene. ¿Cuál es la ira del Señor? Traer juicio sobre todo lo que lo ha rechazado a Él. Viene a juzgar a las naciones. Entonces, las naciones se enfurecen, especialmente cuando ven la ira de Él. Y llegó el tiempo de juzgar, dice. Entonces, viene el Señor, lo rechazan, ven su ira, pero al mismo tiempo viene a juzgar. No importa lo que digan las naciones. Él viene a hacer lo que Él tiene que hacer. Llega el tiempo de juzgar a los muertos y dar la recompensa a tus siervos, los profetas, a los santos y a los que temen tu nombre, a los pequeños y a los grandes, y a destruir a los que destruyen la tierra. Todos aquellos que han seguido la corriente de este mundo. Ok, pausemos acá. Entonces, llega el tiempo de juzgar a los muertos. Cuando Jesucristo venga y establezca el reino milenial, antes de establecer el reino milenial, ¿qué va a pasar antes de entrar al reino milenial? ¿Alguno de ustedes sabe? ¿El rapto? No, el rapto ya pasó. El rapto, con el rapto inauguramos la tribulación. Al final, antes de entrar al reino milenial, déjenme darles un poquito de historia. Ok, cuando el rapto de la iglesia pase, ¿quiénes van a ser raptados primeramente? Los muertos en la fe. Los muertos en la fe. ¿De dónde hasta dónde? ¿Del tiempo de la iglesia? Solo la iglesia. ¿Ok? Porque estos son los del nuevo pacto, los que van a ser arrebatados nada más. Sí. Y los que estén vivos, obviamente, tienen que ser creyentes también. Entonces esos van a ser arrebatados, se van a ir al cielo, van a pasar por el tribunal de Cristo y las bodas del Cordero. Y una vez que termine todo eso y el tiempo de la tribulación se termine, Cristo baja con toda la iglesia, ¿ok? Baja con ellos a reinar. Ok, ahora cuando viene a reinar a la tierra, tiene que hacer algo con los del Viejo Testamento también. ¿Qué va a hacer con ellos? Los va a resucitar para que entren al milenio con ellos también. Entonces esa es la recompensa a los siervos, a los profetas. ¿Se recuerdan? Ok, entonces esos profetas del Viejo Testamento no habían sido arrebatados todavía. No habían sido transformados. Entonces ahora viene el Señor, los resucita y les da un cuerpo nuevo y van a entrar, así como la iglesia, con un cuerpo eterno o un cuerpo inmortal a reinar por 1000 años con Cristo. ¿Ok? De la misma manera que resucita a los del Viejo Testamento, también va a resucitar a los muertos que no creyeron y les va a compensar de acuerdo a su ¿qué? Dice que llegó el tiempo de juzgar a los muertos. Entonces va a juzgar a los muertos, aquellos que murieron sin Cristo. En ese momento Él viene a juzgar a vivos y muertos. La palabra lo dice muy claro. No solamente vivos, pero los muertos también. ¿Cuáles muertos? En este caso los muertos que no vivían, que no creían, y también los muertos que murieron en el Viejo Testamento, que serían todos los creyentes del Viejo Testamento, que van a ser llevados al milenio con Él. ¿Sí me están siguiendo o ya perdieron? Ya vi que van bien perdidos. ¿Y qué pasa con los judíos que no creyeron en Jesucristo? No creen. Al infierno, sí. Muy claro. Ok, las naciones se enfurecieron, vino tu ira, llegó el tiempo de juzgar a los muertos, ya lo hizo, dar la recompensa a tus siervos, los profetas. Nuevamente los va a levantar. A los santos y a los que temen tu nombre, a los pequeños y a los grandes.
en Mateo 25, pues, damos cuenta de que la segunda venida es muy obvia. Cristo viene y viene a juzgar, a apartar a los buenos de los malos, y ustedes saben la historia. Entonces, ¿los pecadores serán recompensados? Obviamente, pero no en el buen sentido de la palabra. Cuando suene el séptimo ángel, abarca el reino del mundo, convirtiéndose en el reino de nuestro Señor y de su Cristo. Inicia el reinado eterno de Jesucristo. También implica la ira de Dios en el versículo 18, implica el juicio de los muertos, implica la recompensa de los profetas y los santos, y la destrucción de aquellos que destruyen la tierra. A los ambientalistas, ¿cómo se les dice? Ajá, ¿Sí? ambientalista. Sí, todos los que creen en salvar el planeta. Es interesante porque en su mayoría, ¿sabían ustedes que en su mayoría son incrédulos? Los que pertenecen a eso, desafortunadamente. Entonces, implica el juicio de los muertos, implica la recompensa de los profetas, los santos, la destrucción de aquellos que destruyen la tierra. Así que este es un evento muy completo, puesto en marcha por el sonido de esta séptima trompeta. Una nota en particular acá. Podemos preguntarnos sobre los santos en el cielo que se regocijan por el castigo de los pecadores. Es lo que les estaba diciendo. Nos molesta cuando vemos escenas como esa. ¿Sí o no? Bueno, yo no sé ustedes. Al principio yo lo leía y yo decía, pero ¿por qué tienen que estar pidiendo que venga el juicio ya sobre todas las naciones? Después de todo, no queremos ver a nadie ir al infierno, ya lo dije. Queremos ver a la gente salvada. Todo lo que puedo decir es que cuando lleguemos al cielo, poseeremos una mente como la del Señor Jesús. Pensaremos como Él piensa y estaremos de acuerdo con su plan para juzgar a todos aquellos que rechazan. Cuando Él pronuncie su frase, diremos que Amén. Amén. Gloria a Dios, Señor. En el capítulo 20, nuevamente, viene ya el juicio mayor, ya cuando el juicio del trono blanco haya pasado. En el capítulo 20 nos dice la palabra en cómo el diablo que los engañaba fue arrojado al lago de fuego y azufre, donde también están la bestia y el falso profeta, y serán atormentados día y noche por los siglos de los siglos. ¿Por qué les puse esto ahí? Porque aun cuando el Señor entra al milenio, ¿castiga a la bestia? Sí. ¿Y qué hace con Satanás? ¿Lo ata por cuántos años? Por 1000 años, hasta desatarlo al final del tiempo, dice, para que pueda hacer la última revuelta, y viene Dios y los destruye y los manda al lago de fuego. Y esta es la escritura que nos habla de esto. Entonces, ya vamos a llegar al final, creo yo. Mientras que los pecadores perdidos se enfrentan al Señor en el juicio, los creyentes fieles serán honrados por su devoción a Él. Él recompensará a sus siervos, los profetas. Aquellos que han predicado fielmente su palabra serán recompensados por el Señor algún día. También recompensará a sus santos, aquellos que temen su nombre, grandes y pequeños. Un día cada acto de devoción a Jesús será recompensado por Él. Nada era tan pequeño que se lo perdió. Él vio cada sacrificio, cada trabajo de amor, cada don, cada acto que fue hecho en su nombre, y recompensará a todos aquellos que le sirven fielmente. Incluso algo tan pequeño como una taza de agua fría dada en su nombre será recompensado algún día, de acuerdo a Marcos 9:41. No me vayan a ofrecer agua fría, al tiempo mejor. Bueno, en el Apocalipsis 15, en el capítulo 15, esta trompeta
amplía un poco más y dice lo siguiente en este capítulo, dice, y vi otra señal en el cielo grande y maravillosa, 7 ángeles que tenían 7 plagas, las últimas, porque en ellas se ha consumado el furor de Dios. Entonces eso cierra básicamente esta última trompeta que estamos hablando de ella. Entonces llega y empieza, allí es donde da inicio a las 7 copas, que serían las últimas, los últimos juicios sobre el mundo. Vamos a llegar rápidamente acá. Entonces, al borde de la eternidad, es lo que estamos viendo. 3 razones para adoración, alabanza y emoción en el cielo. A medida que llega el fin, vemos la alegría porque ha llegado Cristo a reinar. Hay alegría por la recompensa que es dada tanto a los impíos como a los creyentes. Y por último, hay alegría por una realidad. ¿Cuál es la realidad? Miremosla. El templo de Dios. Nuevamente, esto es el final de esta sección y está medio difícil de entenderla porque estamos leyendo de lo que viene a ser Cristo. De repente se nos pone este versículo ahí y que dice, el templo de Dios que está en el cielo fue abierto y el arca de su pacto se veía en su templo. Y hubo relámpagos, voces y truenos y un terremoto y una fuerte granizada. Pregunta, ¿qué tiene que ver este versículo ahí? Para contestar esa pregunta, regresemos a otra pregunta. ¿Cuál es la función mayor que tiene la gran tribulación? O la meta más grande de la gran tribulación. ¿Perdón? Pero ¿quiénes van a ser? ¿Cuál es el objeto principal por el cual Dios permite todo esto? Toda la tribulación. ¿Por qué la permite? ¿A quién en particular? Ando buscando un nombre. ¿Ah? A los incrédulos no. Israel. El centro de todo en la tribulación es Israel. La promesa que le dio a Abraham se va a llevar a cabo en la tribulación. Israel tenía que ser salvo todo, dice. ¿Cuándo va a ser salvo Israel? En la tribulación. Entonces todo lo que vemos es mesiánico. ¿Se recuerdan los 2 testigos, los candelabros y todo esto? Todo es mesiánico, todo tiene que ver con Israel. ¿Se recuerdan cuando Juan está midiendo el templo? ¿Por qué el templo allí? Porque Israel es el objeto de lo principal que tiene que suceder, que es salvarlo. El Señor tiene que salvarlos a ellos. ¿Por qué el templo entonces? Si en realidad no fuera Israel, ¿para qué tiene que traer el templo si la iglesia no necesita del templo? ¿Necesitamos nosotros el templo? No, ellos sí. ¿Por qué? Porque es lo único que conocen hasta ahorita. Todavía están cegados y ellos, para ellos el templo significa mucho. Por lo mismo el Señor les va a construir un templo durante la tribulación. ¿Por qué? Porque todo está guiado hacia ellos. Los 2 testigos, mesiánico también, para ellos, para el pueblo israelita. ¿Sí me entienden? Entonces, ahora llegamos a este final y vemos el templo de Dios que está en el cielo. ¿Por qué el templo? Porque Israel necesita ver el templo, el templo de Dios en el cielo. ¿Por qué? Ellos vieron el templo en el desierto, en los templos que fueron construidos aquí en la tierra. Pero eso solo era una copia de lo celestial. El templo de Dios que está en el cielo fue abierto, ¿para qué? Para que el pueblo israelita que ha sido salvo ahora pueda ver y decir, oh, así como los gentiles tenían puerta abierta al lugar santísimo. ¿Se recuerdan cuando Jesucristo muere y el velo del templo se rompe de arriba hacia abajo? ¿Qué significaba eso? Que ahora nosotros no necesitamos a ningún sacerdote mayor, ni ofrecer ningún sacrificio, porque la sangre del cordero ya fue derramada y eso nos deja con el velo abierto para que nosotros podamos entrar directamente hacia nuestro Padre y orar con Él. De la misma manera, eso no lo entiende el pueblo judío, y ahorita que ellos han sido salvos, están siendo salvos, ahora el Señor les muestra el templo para que puedan entender lo que le sucedió a la iglesia y la libertad que ellos van a tener ahora. ¿Sí me entienden?
No, todavía están perdidos, ya lo vi. Entonces el templo de Dios que está en el cielo fue abierto y el arca de su pacto se veía. Ok, nuevamente, ¿por qué digo que esto es mesiánico? ¿Quién entiende sobre el tiempo? Los judíos. ¿Quién entiende sobre el arca del pacto? Los judíos. ¿Qué tiene que ver para nosotros el arca del pacto y el templo hasta ahorita? No tiene ningún significado grande. A mí lo apreciamos por lo que es y lo que fue y lo que puede hacer, pero para nosotros no tiene un significado de que va a cambiar mi manera de pensar. Pero para el judío sí. Él tiene que ver eso y dice, oh, el templo ahora es real, lo veo. Y el arca del pacto se ve allí. Tanto que peleamos por ella, matamos gente por ella. Y ahora está ahí en el templo. Y hubo relámpagos, voces y truenos y un terremoto y una fuerte granizada. ¿Qué pasaba cuando Dios hacía milagros en el Viejo Testamento, en el desierto sobre todo? Todo eso pasaba. Entonces, ¿a quién está dirigido esto nuevamente? A ellos. Para que puedan ver. Éxodo 25, 22 dice, y allí me encontraré contigo y de sobre el propiciatorio de entre los dos querubines que están sobre el arca del testimonio, te hablaré acerca de todo lo que he de darte por mandamiento para los hijos de Israel. En pocas palabras, el lugar santísimo donde estaba el arca del pacto era donde Dios se reunía con los sacerdotes y hablaba por medio de ellos al pueblo. Por lo mismo ahora el Señor les está dando esa visión que puedan ver el templo de Dios en el cielo. Entonces la realidad del acceso, el templo abierto y la visión del arca sirven para recordarnos que en el cielo tendremos acceso al Señor, y en este caso los judíos sobre todo, lo veremos y podremos adorarlo. No habrá velo que nos separe de Él, no habrá carne que nos separe de Él, no habrá nada que nos mantenga alejados de Él. Ese día estaremos libres y sin restricciones de acceso al Dios de la gloria. Ese es el punto acá. Ver la realidad de ese acceso que todos tenemos. Pero sobre todo el pueblo judío que está siendo rescatado en su última etapa. La realidad de la afirmación, la mención del arca nos coloca directamente en suelo judío. Verás, para el judío el arca del pacto representaba la presencia de Dios, la comunión de Dios y la redención de Dios. Aquí los judíos se les recuerda que Dios no ha terminado con ellos. Él completará su plan para Israel y mantendrá sus pactos con la semilla de Abraham. ¿Hace sentido? Ok, entonces básicamente lo que hemos visto es una pauta o una forma de decir, Juan, el Señor viene y esto es lo que va a hacer. Pero no lo ha terminado, sí, pero para Él ya lo terminó, porque Él está fuera del tiempo. El tiempo no significa nada para Dios. Para nosotros, para Él, podemos ser pasado ya. Y podemos ser presente al mismo tiempo. Entonces, volviendo a lo del arca, hay 5 nombres para el arca en las escrituras y todos hablan de lo que el Señor está haciendo. El arca del pacto se le conoce como el arca del pacto, y no voy a leer estos versículos ya. Pero en Números 10:33 nos habla del arca del pacto conteniendo la ley. La ley de Dios ha sido transgredida y Él está enojado porque habían quebrantado el pacto. El arca del testimonio en Éxodo 25:22 testificó la santidad de Dios y el pecado del hombre. Dios sigue siendo santo. Dios sigue siendo santo y el hombre sigue siendo ¿qué? Un pecador. El arca de Dios en 1 Samuel 3:3 era el único trono visible de Dios. Dios todavía está en su trono. El arca de la fuerza, Salmo 132:8, debido a los milagros y obras asociados con eso, Dios todavía está en el poder. Y el arca sagrada, de acuerdo a 2 de Crónicas 35:3, porque es donde vivió Dios. Entonces todo esto son gemitas que están ahí en esta enseñanza. Bueno, eso es todo lo que tenía para ustedes. Yo sé que ya se me durmieron la mitad, están bien dormidos y dijeron, ¿qué predicó el pastor ahora? No sabemos nada. Bueno, y yo aquí se me termina la saliva y todo y... Ay, ay, ay. Ok, aplicación. ¿Cuál es la aplicación? Cristo viene. Y si Cristo viene,
¿qué estamos haciendo? Y si Él viene, ¿qué deberíamos de estar haciendo? ¿Cómo me afecta de que Cristo venga? Debería de motivarme, debería de empujarme a ser más fiel hacia Él, obediente hacia Él, de servirle mejor, de adorarlo más. Desafortunadamente no lo hacemos. Por lo mismo es que no le pedimos al Señor que traiga su juicio ya sobre nosotros. ¿Por qué? Porque no tenemos esa convicción bien clara. Para entenderla deberíamos de estar en el cielo. Y el problema de nosotros los cristianos es que quisiéramos estar en el cielo, pero nadie quiere ir allá todavía. Todavía seguimos esperando. No sé qué esperamos, pero Pablo muy claramente decía, para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. ¿Saben por qué para él era ganancia? Porque él vivía para Cristo. Para nosotros no significa mucha ganancia porque no vivimos como deberíamos de vivir, como Pablo vivía para Cristo. Pero si Cristo viene, deberíamos de meditar más. ¿Qué estoy haciendo? ¿Qué quiere Dios que yo esté haciendo hoy? Si hay regocijo en el cielo, el cristiano debería de regocijarse de que Cristo viene. Y si no lo hacemos es porque no hemos entendido completamente todo lo que Dios tiene para nosotros. Vamos a orar. Padre, te damos las gracias, Señor, por esta mañana, por esta palabra que tal vez pudo haber confundido. Espero que no, Señor, que haya traído un poco de luz dentro de todo lo que tenemos que aprender en este libro de Apocalipsis. Señor, ayúdanos a tener una mente clara, una mente sana, dispuesta a recibir la palabra tal como tú la dejaste y que podamos entenderla y discernirla, Señor, por medio de la ayuda del Espíritu Santo. Gracias, Padre, porque continúas obrando en tu pueblo. Te pedimos que continúes transformando nuestra vida, nuestros corazones, para honra y gloria de tu nombre, Señor. Y es en el nombre de Cristo Jesús que oramos. Amén. Amén.